Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Parque Papagayo y me encuentro acompañada de la maestra Alicia Ventura Suárez, quien nos va a platicar un poquito acerca de su experiencia como consultora interna en algunas dependencias públicas. Maestra, compártanos cuántos años tiene dedicándose a ser consultora. Bueno, yo te podría decir que como consultora interna tengo más de 15 años colaborando, tanto dentro de la Secretaría de Salud como en el Ayuntamiento de Acapulco. Entonces, sería ese el tiempo. ¿De qué manera ofrece usted sus servicios de consultoría? Yo especificaba la consultoría interna porque, bueno, puede ser interna y externa. En mi caso, la consultoría interna ha sido muchas veces sin mucho planearla, ¿sí? En el caso de la Secretaría de Salud, estando a cargo de la Jefatura de Enseñanza e Investigación, me toca, en lo que es el CAPS, me tocaba hacer una serie de revisiones muy específicas y bueno, que tenían que ver con la necesidad de capacitación, ¿no? Y entonces eso surgía porque, bueno, un grupo de colaboradores detectaban problemáticas y a mí me tocaba hacer como que esas reuniones de colaboración para poder checar las problemáticas, identificar las prioritarias y establecer una serie de estrategias de capacitación y de acompañamiento a los compañeros. Bueno, y ahora adentrándonos allá al proceso de consultoría, ¿cuál es la primera relación formal que usted tiene ahora sí que con sus clientes? Primera relación formal. ¿A qué te refieres con relación formal? ¿A cuál es el primer paso? ¿Cómo se empieza a involucrar? ¿Cómo empieza a estar dentro de lo que es ya el proceso de consultoría para orientarlos hacia unas mejoras? Ok, mira, la consultoría puede darse de manera muy formal, muy estructurada, en donde tú te presentas con alguien. Sin embargo, existe esta fase informal como consultor interno, en donde no necesariamente tienes tú que darle ese protocolo. Es decir, tú lo que vas haciendo es en un plan de camaradería, ¿sí? Con las personas que tienen poco tiempo, poco conocimiento, poco tiempo y poca experiencia laboral, tú lo que haces es brindar un acompañamiento. Obviamente identificas las problemáticas que tiene esa persona en el área y entonces brindas un acompañamiento. El liderazgo es muy importante. Lo haces de manera informal, ¿sí? Por llamarlo así, sin embargo, de manera muy profesional. ¿Cuál es su principal objetivo para realizar las consultorías? Bueno, la consultoría tiene que ver con identificar problemáticas, definitivamente, ¿no? O situaciones no gratas o ausencias en términos de la labor cotidiana. Regularmente lo que se plantea, bueno, es conocer un poco de metodología de la investigación para poder identificar un problema, revisar las diferentes áreas con las que se relaciona. Podemos hablar de que una problemática del área de recursos humanos, ¿sí? O de los recursos financieros puede estar también relacionada con otros aspectos como de orden de recursos materiales o tecnológicos. Y entonces es identificar el problema, cómo se relaciona con las diferentes áreas y bueno, plantear alternativas de solución pertinentes, viables, oportunas. Es decir, debes de tener la capacidad, el conocimiento y la capacidad de ver de todas las problemáticas que puedes estar encontrando, cuál es la más atingente, por llamarle así, y revisar con el equipo de colaboradores de qué manera se pueden ir resolviendo estas problemáticas, obviamente con la ayuda de todos, porque es muy difícil trabajar sin la colaboración. Es decir, si no tienes de lado a la gente con la que trabajas, es muy difícil resolver los problemas. Ahora, cuéntenos un poco acerca de cómo brinda usted sus servicios de consultoría a grupos en específico o a personas, ahora sí que en carácter de individual. Bueno, es diferente. Mira, en el caso, nosotros pudiéramos hablar de lo que es la empresa o la organización y existen micros, pequeños, medianos y grandes empresarios o organizaciones, ¿no? Y desde la perspectiva interna yo te diría que la parte grupal obviamente conlleva una planeación muchísimo más amplia y establecer fases, asignar presupuesto, una serie de cosas que tenemos que considerar. Cuando la consultoría se brinda a
microempresarios, vamos a llamarle así, es casi individualizado porque en una microempresa regularmente existen de 3 a 5 personas que están colaborando y es fácil, mucho más fácil identificar las problemáticas, ¿sí? Y plantear alternativas de solución viables y pertinentes. En el caso de grupos, sí se tiene que hacer como un diagnóstico, una detección, el planteamiento de la problemática mayor o la más urgente y de ahí hacer una planeación en el corto, mediano y largo plazo para poder ir resolviendo lo que se detecta y lo que puede ser detectado posteriormente. ¿Y cuáles han sido las dificultades que usted ha afrontado como consultora? Bien, mira, es muy interesante esta pregunta porque al momento de que alguien te pide que hagas una intervención desde la perspectiva de la consultoría, esa persona es la responsable propiamente de que todo aquello se lleve a cabo. Y tú como consultor puedes decir, yo identifico un problema en un área y estas son las alternativas de solución que pueden darse. Y el principal problema que yo encuentro es que la persona a la que tú le dices lo que encontraste y tiene que hacer, decide no hacerlo. Y ahora adentrándonos un poco a lo que ya es las herramientas tecnológicas dentro de las consultorías, ¿usted cuál ha sido la experiencia que ha tenido al incorporarse a realizar este tipo de consultorías de esta manera? Bueno, yo creo que la tecnología ha venido a resolvernos muchos problemas. Es decir, antes registrar cualquier tipo de situación nos llevaba a hacerlo de forma manual. Todo era de forma manual. Incluso el comunicar algo tenías que ir presencialmente a otro lugar con estas personas para mostrarle los resultados. Hoy no. Hoy simplemente este video lo estamos tomando en un cierto día, cierta hora, y ustedes lo van a poder presentar en un momento determinado. Lo mismo sucede con la consultoría, es decir, nosotros podemos comunicarnos de manera más ágil, podemos hacer el planteamiento de las problemáticas, rendir informes muchísimo más detallados y específicos, y el tiempo es oro, dicen por ahí. Entonces hoy se agiliza mucho todo lo que tengas que hacer con el uso de la tecnología y además muestras evidencia, ¿no? de todo lo que se va haciendo. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de consultoría y de qué manera intervienen las tecnologías en el mismo? Mira, los tiempos pueden ser relativos, ¿no? Sin embargo, una consultoría externa, ¿sí? En un primer momento se hace el contacto. Imaginemos que hoy haces un contacto conmigo, vamos a hacer este ejercicio, yo soy la organización y tú eres la consultora, ¿no? Pues resulta que tú haces un contacto, o yo hago uno contigo, tú conmigo, te comparto que necesito que revises mi organización. Ese es un primer momento. Después tú te llevas quizá un mes o 2 para hacer una revisión general de documentos, de procesos, y entonces identificas. Después, 3 meses después estarás tú ya en la organización. Muy probablemente yo diría que serían 6 meses para tú poder tener un diagnóstico, planteamiento de la problemática, enseguida plantear alternativas de solución y poder rendir un informe veraz, pertinente a la persona que te contrata y decirle las problemáticas que tú me mencionabas son estas, no obstante también encuentro estas, ¿sí? Y ante todo este escenario se pueden plantear diversas alternativas de solución. Creo yo que 6 meses sería un tiempo considerable para una consultoría externa. En el caso de la consultoría interna, todo el tiempo tú estás revisando problemáticas y bueno, los ejercicios anuales, ¿no? Como los de los estados financieros, te permiten tener diferentes momentos para diferentes problemáticas y poder resolver una quizá y después abordar otra, 2, 3 meses y así sucesivamente. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles podrían ser las modificaciones que usted haría al proceso de consultoría al utilizar las herramientas tecnológicas? Bueno, eso es bien interesante. Sería una utopía, ¿no? Primero porque pues resulta que las tecnologías de la información y la comunicación nos pueden ayudar muchísimo. Pero también lidiamos todo el tiempo con que mucho de lo que nos pueden decir las personas puede no ser cierto, ¿no? Y de pronto sesgamos información. A mí lo que me encantaría es que todas las tecnologías de la información tuvieran esta posibilidad de identificar que lo que se dice es cierto o no. Es una utopía, es algo que yo digo, ojalá algún día pueda hacer porque eso ayudaría muchísimo.
Muchas gracias. Bueno, agradezco que se haya tomado el tiempo de poder realizar esta entrevista. Y bueno, esto ha sido un poco acerca de lo que podemos hablar sobre la consultoría al utilizar las herramientas tecnológicas. Gracias.